El siguiente programa contiene lenguaje e imágenes perturbadoras. Se recomienda discreción. Son las personas más ricas del mundo. Tienen aviones privados, tienen comunidades privadas, tienen islas privadas. Y tanto dinero va acompañado de un poder increíble. Ellos piensan que merecen gobernar el planeta. Sin ellos, el planeta no giraría en torno a su eje. Y acceso exclusivo a los círculos más secretos. Todo es secreto y por lo tanto todo se vale. Pero en realidad, ¿cuánta influencia tiene este grupo élite sobre los Estados Unidos? ¿Y cuál es su plan definitivo? Controlan los medios de comunicación, tienen influencia sobre el sistema político. La pregunta siempre se reduce a: ¿los multimillonarios manejan el gobierno de los Estados Unidos? Hay quienes creen en la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos mejor guardados de los Estados Unidos de América. Un libro cuya existencia solo conocen unos pocos elegidos. Pero si existe tal libro, ¿qué contendrá? Fortunas secretas, estrategias secretas, alianzas secretas. ¿Existe realmente el libro de los secretos de Estados Unidos? ...2 de abril de 2014. En una votación de 5 contra 4, la Corte Suprema decidió que el gobierno no puede limitar la cantidad de dinero que los donantes pueden entregar a los candidatos políticos, a los comités y a los partidos. La impactante declaración les da a los millonarios rienda suelta para gastar sus miles de millones en contribuciones a las campañas. Los multimillonarios ejercen influencia sobre nuestra vida pública como nunca antes, y es porque ahora pueden financiar ilimitadamente causas políticas y financiar sus proyectos. Esto es solo una parte de un plan mucho más grande para básicamente cambiar el sistema para que personas como ellas, sus amigos y su red de dinero sucio se beneficie. El fallo amplió una decisión de 2010 conocida como Citizen United, que les abrió el camino a los comités de acción política o Super PACs, permitiéndoles a los multimillonarios contribuir con tanto dinero como quieran a los candidatos políticos sin ser expuestos al público. La decisión Citizen United de la Corte Suprema eliminó cualquier tipo de prohibición para que las compañías donaran dinero a campañas políticas. Y la pregunta siempre se reduce al balance y la supervisión. ¿Los multimillonarios manejan el gobierno de los Estados Unidos? Todo es dinero sucio. No tenemos idea de cuáles multimillonarios están poniendo sus fortunas en nuestra política y en últimas también corrompiéndola. Ahora, los individuos ricos pueden decir que están haciendo una cosa y destinar su dinero a un político o a una causa contraria. No hay declaración, todo es secreto y por lo tanto todo se vale. Si alguien tiene mucho dinero, puede encontrar formas de ocultar en cierto grado el destino de ese dinero, y si creas una ley que dice que deben revelarlo, encontrarán formas de dárselo a otros. La política se ha convertido en el juego de los ricos. Las donaciones masivas a candidatos políticos son otra vía para que los multimillonarios ejerzan su necesidad intrínseca de controlar a la sociedad. Los multimillonarios sí intentan influir en el proceso político y en el sistema político porque les permite afectar las leyes que se aprueban. Pero es una apuesta difícil porque al final estás a merced de los votantes. Los multimillonarios crean fachadas y cabilderos, crean programas de ayuda social. La cantidad de dinero que tienen les permite moldear la sociedad. No hay duda de que algunos de esos multimillonarios están con un interés egoísta en entrar tanto en la política como les sea posible.
No solo es su ideología, son personas de negocios, quieren menos regulaciones, no quieren que se reduzcan los vacíos legales especiales sobre impuestos. Al inicio de la era Super PAC, los multimillonarios conservadores, Bill y Charles Koch, se convirtieron en dos de los jugadores principales, contribuyendo con cientos de miles de dólares para organizaciones de libre mercado, así como grupos de presión contra la ley del cuidado de salud a bajo precio. El liberal George Soros va camino a donar más de 28 millones de dólares para grupos demócratas en 2020. ¿La desigualdad de la riqueza podría llevar a la destrucción de la democracia? ¿O es solo un juego multimillonario de suma cero? Es multimillonario contra multimillonario. Y ningún grupo o proyecto de multimillonarios ha ganado en Estados Unidos. Es como una guerra fría entre multimillonarios. Es una destrucción mutua garantizada con mucho dinero. Hay toda clase de vías secretas de las cuales las personas nunca sabrán. Pequeños fragmentos del código, pequeños fragmentos de las regulaciones comerciales, infinidad de cosas pequeñas que no significan mucho para la mayoría, pero que valen millones para los individuos que pueden influir con dinero y poder. La vía secreta más importante con la cual influyen en los planes es con el acceso que les da el dinero a las personas en el poder. Su capacidad para sentarse con alguien como Barack Obama o Paul Ryan y susurrarles al oído, esta es una de las cosas que quisiera que ocurrieran, es muy poderosa y ocurren todos los días en Washington, D.C. Entonces, ¿cuánto dinero donan los multimillonarios a puerta cerrada en un intento por influir en la política estadounidense? En 2012, se gastaron $7,000 millones en la elección presidencial. El magnate de las apuestas Sheldon Adelson, dueño de casinos en Las Vegas, donó la cantidad sin precedentes de $100 millones. 30 millones fueron para el candidato republicano Mitt Romney. ¿Pero los candidatos son libres de disentir de sus mayores donantes o están en deuda con ellos? La compañía de Warren Buffett, Union Pacific Railroad, se ha beneficiado más que ninguna otra de la inacción de la administración Obama para aprobar el oleoducto Keystone, porque su vía férrea transporta el petróleo que ahora va desde Canadá hasta el Golfo de México. Los ricos donantes establecen el plan político, quizás hasta influenciando a los candidatos. ¿Y los multimillonarios solo actúan de forma independiente? ¿O se agrupan de forma consciente para separarse de los menos pudientes? 15 de octubre de 2013. Ciudad de Nueva York. Luego de una batalla de 7 años, los constructores lograron un acuerdo para erigir 2 lujosas torres en la calle 57 de Manhattan. En la apodada Avenida de los Multimillonarios, los penthouse de las torres están valorados en más de $90 millones cada uno y serán unas de las residencias más altas de la ciudad. Literalmente poniendo a los multimillonarios a un nivel más alto que todos los demás. Pero ¿podría haber una razón secreta por la que los multimillonarios migran a esas fortalezas doradas? Algunos multimillonarios viven con mucha ansiedad y miedo que su burbuja pueda explotar. Y por lo tanto, esa burbuja debe estar bien protegida y controlada. Lo que estamos viendo cada vez más con los ricos son algunos lugares a donde les gusta ir juntos. Comenzó con el edificio llamado 157, donde varios multimillonarios compraron apartamentos a precios exorbitantes. Construyen esas comunidades en las que solo las élites pueden permitirse estar y pasar tiempo juntas. Cuando te haces tan rico y vives en comunidades cercadas o grandes villas, tienes tu avión privado, no tienes que hacer fila en los aeropuertos, hacen todo por ti. Todos los servicios llegan a ti, no tienes que ir a los servicios. Los multimillonarios le pagan a personas para hacer las compras, cuidar a sus hijos, pagar las cuentas, reparar las casas, lavar los platos. Viven en su propio universo, alejados del resto de nosotros.
no están anclados a las realidades económicas de la mayoría. En 2013, Mark Zuckerberg compró las casas de 4 de sus vecinos por la asombrosa cantidad de $30 millones solo para garantizar su privacidad. Ser rico en Estados Unidos hoy significa que no tienes que cruzarte con nadie que no sea rico. Estás en una burbuja desinfectada que está diseñada y mantenida para personas ricas. Estas personas encarnan el sueño americano y en los últimos años la distancia entre ellos y nosotros ha crecido cada vez más, así como el control de mucha de la economía estadounidense. Pero quizás el aspecto en común más sorprendente entre los multimillonarios del país es que la mayoría no heredó su fortuna. De hecho, casi el 70% de esta élite construyó sus fortunas desde cero. Incluso muchos de ellos viniendo de familias menos privilegiadas. Casi todos los multimillonarios del país amasaron su fortuna solos, muy pocos, tal vez el 10 o 15%. Heredó su dinero, así que se creen promover muy buenas oportunidades y en el sistema de libre mercado. El mayor secreto de los multimillonarios estadounidenses es que, a pesar de lo que dicen, llegaron ahí porque tenían los padres correctos, o tuvieron la suerte correcta, o simplemente acapararon mercado, o tenían información interna que les permitió generar enormes fortunas. Entonces, ¿cuál es el secreto de su éxito? ¿Cómo han amasado su fortuna en la cima del 1%? ¿Podría ser algo inherente que impulsa a los multimillonarios a estos niveles extremos de riqueza? Junio de 2010. Los multimillonarios Warren Buffett y Bill y Melinda Gates anuncian la promesa de dar. Su misión: convencer a los multimillonarios de donar la mitad de su dinero a obras de caridad durante sus vidas o al momento de morir. La promesa de dar es una campaña realizada por unos 122 multimillonarios que decidieron que donarían una porción sustancial o mayoritaria de su dinero a distintas fundaciones involucradas en alimentar a los pobres, mejorar la educación, limpiar las aguas en África, cosas así. Cuando tienes la suerte de tener mucho éxito, surge la pregunta: ¿escogerás gastarlo en ti mismo o lo devolverás a la sociedad? Bill Gates ha tenido de varias formas una crianza muy privilegiada, la cual le permitió hacer las grandes cosas que ha hecho. Su motivación para ser filántropo se basa más en la responsabilidad. Alguien que creció en la pobreza, como muchos multimillonarios, Larry Ellison comenzó su vida en Chicago en un lugar muy pobre. Eso hace que las personas sientan un poco de culpa y tengan la necesidad de devolverlo. ¿Los multimillonarios donan tanto de su dinero porque se sienten culpables por su fortuna? ¿O podría haber otra razón oculta en su forma de pensar? Los multimillonarios son diferentes. Además de eso, tienen más dinero que nosotros. Ellos piensan que merecen gobernar todo el planeta. Creen que sin ellos, el planeta no giraría en torno a su eje. Los multimillonarios ven al mundo como un campo de pruebas, al contrario de los millonarios, quienes ven al mundo como un campo de juegos, lo que significa que los multimillonarios quieren dejar su huella. Pero ¿los multimillonarios piensan sobre el mundo de manera diferente al resto de nosotros? ¿Y esa forma de pensar podría contribuir a sus grandes fortunas? Algunos expertos creen que la respuesta es sí. Y afirman que muchos multimillonarios tienen lo que se conoce como complejo de Dios. En 1995, el multimillonario inversionista George Soros llegó a admitirlo a la revista The New Yorker. George Soros tiene un patrimonio mayor al de muchos países pequeños. El nuevo Dios es el dinero. Y por supuesto, George Soros se considera a sí mismo un mesías. Algunos multimillonarios tienen esta creencia de: yo soy una figura divina que fue puesta aquí para hacer grandes cosas.
perciben que tienen cierta responsabilidad para cambiar el mundo. El patrimonio de Soros llega a 8,6 mil millones de dólares. Quien una vez fue un pobre estudiante, agrandó su cuenta bancaria con la manipulación inteligente de los mercados financieros. Los multimillonarios como George Soros creen que nos guiarán hacia el futuro del mercado no regulado con impuestos bajos. Ellos creen, aun cuando están robando con ambas manos, que hacen la obra de Dios. Hay muchos multimillonarios aterradores porque, después de un tiempo, parecen sentir que su gran riqueza los dota de una sabiduría y una visión superior y les da el derecho a entrometerse en la vida de otros. Pero cuando dices, estoy haciendo la obra de Dios, se pierden todos los límites y creo que eso es peligroso. ¿Los multimillonarios creen que saben más que la mayoría? ¿Que las masas estadounidenses son solo objetos para controlar? ¿Y en realidad hay una motivación secreta detrás de sus obras de caridad? La vía más rápida y efectiva para que los multimillonarios cambien el mundo es a través de la filantropía, porque la filantropía implica invertir una gran cantidad de dinero en una causa que consideran importante. En 1979, George Soros creó las Open Society Foundations, una operación orientada hacia las reformas sociales. Desde sus inicios, Soros ha entregado más de 7 mil millones de dólares a distintas causas. Oprah Winfrey ha usado su fortuna para promover la educación, financiando la Leadership Academy for Girls por 40 millones de dólares en Sudáfrica. Y la Fundación Bill y Melinda Gates han otorgado más de 28 mil millones de dólares en donaciones. Bill Gates se ha involucrado mucho en la educación, al punto que una de las cosas que hace la Fundación Bill y Melinda Gates es apoyar el seguimiento de datos en niños. De hecho, la fundación ya ha financiado brazaletes que portan los niños para rastrear su estado de ánimo. Quieren rastrear de manera individual a los niños durante la escuela. Cuando le explicas a los padres lo que está ocurriendo en cuanto al seguimiento de datos, se sienten muy incómodos con que el gobierno tenga ese tipo de información que todas las agencias gubernamentales pueden compartir. Un profundo sentido de responsabilidad podría motivar a los multimillonarios a hacer obras de caridad. ¿O la filantropía es una vía para que los ricos ejerzan su poder sobre las personas? No importa cuánto dinero regalen los multimillonarios, esa gigante fortuna sigue siendo malversada en política y distorsionando la economía. Los problemas fundamentales permanecen. ¿Por qué algunos multimillonarios donan tanto de su dinero? ¿Es quizás un método encubierto usado para manipular los planes estadounidenses? ¿Los acaudalados saben qué es lo mejor para los estadounidenses? ¿O las acciones filantrópicas e incluso políticas solo los están separando aún más de las masas? A continuación, Quienes tienen el control en realidad conocen el valor del oro y lo están manipulando. China usa recursos de inteligencia, agentes secretos, bancos en todo el mundo para adquirir oro. Nadie sabe cuánto compran. Chicago, Illinois, 11 de octubre de 2013. Un comerciante anónimo realiza una orden de venta de 2 millones de onzas de oro. La transacción es tan grande que reduce el precio del oro en $25 y paraliza la bolsa de productos por 10 segundos. Según informes, esa no fue la única venta sospechosa desde que el presidente Obama se reunió a puerta cerrada con los grandes bancos el 19 de agosto de 2013. Hizo que muchos otros se preguntaran si hay alguien que estaba bajando el precio del oro a propósito. Ha habido mucha especulación sobre lo que ocurrió en el COMEX.
Fue un intento de forzar la caída de los precios del oro lo más posible para permitir que COMEX y otros corredores compraran el oro lo más barato que pudieran. No sé de dónde viene la venta, pero sin duda alimenta las llamas de las conspiraciones que dicen estar tratando de vender el oro, reducir el precio deliberadamente. Esto ocurre sin ser noticia. El Plunge Protection Team y el Grupo de Trabajo sobre Mercados Financieros está liderado por el secretario del Tesoro, la jefa de la Comisión de Bolsa de Valores y la presidenta de la Reserva Federal. Ellos se reúnen en secreto para manipular el precio del oro y los mercados e intentan mantener la confianza en la moneda. El problema no es si hay una manipulación de los precios del oro como tal. El mercado de productos básicos y otros mercados hoy en día pueden ser manipulados por gente muy rica que por su tamaño y riqueza y con frecuencia información privilegiada puede tomar una materia prima en particular y subir el precio, y luego bajarlo, y luego imponer un costo enorme a todos los demás que los siguieron. Hay un esfuerzo por parte del gobierno estadounidense y de otros para manipular el precio del oro. Y lo hicimos con ventas de oro, así que ahí está la prueba. ¿Se está manipulando el precio del oro? Sin duda. ¿Es un secreto, uno no muy bien guardado? No hay dudas de que hay intereses financieros y por ende quieren mantener el precio del oro muy bajo por diferentes razones. 15 de agosto de 1971. La conclusión del acuerdo monetario más significativo en la historia del mundo. El presidente Nixon firma una orden ejecutiva que elimina el uso en Estados Unidos del patrón oro y crea un sistema de papel moneda que aún hoy en día se usa. Por primera vez en la historia del país, el dólar estadounidense dejó de estar vinculado de manera directa al oro. De acuerdo al patrón oro, el gobierno estaba restringido en sus políticas monetarias por la cantidad de oro que tenía. Si tenía X cantidad de oro, podía tener X cantidad de moneda. La moneda debía estar respaldada por el oro de acuerdo a una tasa fija. Los padres fundadores querían limitar al gobierno, y una de las formas de limitar al gobierno es con el patrón oro. El gobierno solo puede gastar dinero si puede recaudar oro e impuestos. Al salir del patrón oro, no hay límites para cuánto dinero puede crear el gobierno, así que no hay límites de crecimiento para el gobierno federal. Si volvieran a ubicar al oro en el centro del sistema monetario internacional, el precio tendría que ser de 9 o 10 mil dólares por onza. Para sustentar las finanzas mundiales, Estados Unidos quiere un sistema dolarizado en el que podamos imprimir dólares. La impactante decisión de Richard Nixon de abandonar el patrón oro fue parte de un plan secreto para fortalecer el dólar estadounidense, un plan que continúa hasta hoy. El mayor secreto del patrón oro es que funciona. Estados Unidos se convirtió en la nación más rica que ha habido en el mundo. Bajo el patrón oro, desde que lo abandonamos, ha sido el declive. El oro tiene valor, y quienes tienen el control en realidad conocen el valor del oro, y lo están manipulando y lo compran lo más rápido posible. Algunos se obsesionan con volver al patrón oro porque no confían en la Reserva Federal, no confían en las personas nombradas por los políticos para controlar de forma efectiva la inflación. Y si tienes mucho dinero, la inflación es tu enemiga, porque la inflación podría mermar tu fortuna. Quienes se oponen al sistema de moneda, conocidos como defensores del oro, creen que el gobierno federal destruirá la economía estadounidense y que el oro es la única protección contra el apocalipsis fiscal. En realidad, se está librando una guerra encubierta por el precio del oro entre el gobierno y los inversionistas estadounidenses de oro. Y de ser así, ¿cómo podría afectar al público en general?
Hay una teoría conspirativa del oro en Estados Unidos. Dice que los precios del oro son mantenidos bajos por el gobierno o por Wall Street o una combinación de ambos para tener más control sobre la vida de las personas. Si mantienen los precios del oro bajos, te darán razones para invertir en acciones o en moneda, y así dependerás más de ellos. En 2009, WikiLeaks filtró documentos de la embajada estadounidense en Pekín, revelando que el gobierno chino creía que los Estados Unidos estaba reduciendo el precio del oro para reforzar al dólar como moneda de reserva del mundo, beneficiando en última instancia a los banqueros estadounidenses, a la Reserva Federal y a la Casa Blanca. Pero quizás lo más impactante fue que el gobierno chino había estado comprando en secreto cientos de toneladas de oro para ellos. China usa recursos de inteligencia, recursos militares, agentes secretos, bancos en todo el mundo para obtener oro. Nadie sabe cuánto compran, pero hay mucho oro sin registrar. Estoy de acuerdo con China en esto. Estados Unidos está manipulando el oro. ¿Y quién lo hace? Los hombres con poder. Los hombres educados que saben que el oro tiene un valor intrínseco. Y nos están haciendo apostar por otras cosas mientras ellos se recaudan los metales. Los artículos con valor real. De eso se trata esto. Nixon acabó con el patrón oro. Pero este país aún tiene la provisión de oro más grande del planeta. Lo que la mayoría de los estadounidenses no aprecia es que los certificados de oro de la Reserva Federal están respaldados por la provisión de oro, así que, aunque el dólar no se puede convertir en oro, parte de su valor se sigue apoyando en ese recurso tan antiguo, del cual Estados Unidos posee la mayor cantidad. El oro nunca pierde su valor. Quieren que compremos en papel moneda. Quieren el oro. Quieren que creamos que el papel moneda tiene un valor que realmente no tiene. Y esa es la conspiración. ¿Es posible que el gobierno haya estado devaluando el oro en secreto para acaparar el metal precioso para sí mismo? De ser cierto, ¿cuánto oro tienen los Estados Unidos en realidad y dónde está guardado? Hay quienes creen que este brillante producto está asolado por un oscuro secreto. Un secreto que el gobierno estadounidense intenta encubrir desesperadamente. Julio de 2007. Las instituciones bancarias más grandes de Estados Unidos anuncian una serie de reveses financieros. Es el primer indicio público de una crisis económica. Una que llevaría a los Estados Unidos y a Europa a la peor recesión financiera desde los años 30. Durante los siguientes 4 años, el precio del oro se disparó a casi $2,000 por onza. Su precio más alto en toda la historia. El valor sin precedentes del oro desvía la atención hacia la posesión secreta del metal precioso. Por mucho tiempo, el gobierno de los Estados Unidos ha sido poco transparente al publicar información sobre la posesión de oro. No es una sorpresa que esos secretos hayan dado pie a numerosas teorías sobre el oro en Fort Knox, y el gobierno le debe a la gente todos los detalles sobre estas posesiones. Las reservas estadounidenses de oro están almacenadas en 4 depósitos: Denver, West Point, la Reserva Federal de Nueva York y el más grande, Fort Knox. La naturaleza y alcance de estas reservas son tan secretos como seguros. Es más probable que consigas del gobierno de los Estados Unidos los planos para la construcción de un arma nuclear que conseguir cualquier información acertada y detallada sobre la disposición de la Reserva de Oro de los Estados Unidos y la Reserva de Oro de otras naciones occidentales. Solo una orden del presidente puede abrir la bóveda de Fort Knox, y no se ha realizado una auditoría externa del contenido de la bóveda desde 1953. Sin duda, hay evidencias de que el gobierno oculta algo. Por ley, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos funciona bajo las órdenes directas y supervisión del presidente.
Y el departamento no solo imprime dinero, recauda impuestos y ejecuta acuerdos comerciales. También supervisa la materia prima más preciada de los Estados Unidos, su oro. Los militares empacan sus kits de supervivencia para pilotos, los cuales incluyen monedas de oro, no papel moneda, porque el oro es el dinero universal y su valor determina el valor de las monedas del gobierno. El valor del oro también influye de manera profunda en las tasas de interés y el precio de los bonos gubernamentales. Es la principal razón por la que los gobiernos siempre han querido controlar el precio del oro. El precio del oro es determinante en el valor de todo el capital, mano de obra, bienes, servicios en el mundo. No hay nada más. El origen de las reservas nacionales de oro se remonta a 1933, cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt le prohibió a los ciudadanos estadounidenses la posesión privada de oro en un intento por reactivar la economía durante la Gran Depresión. En 1933, Estados Unidos nacionalizó el oro, se lo robó al pueblo estadounidense. Roosevelt entendió que la única forma de sacar al país de esa depresión era que el gobierno federal controlara el dinero. Bajo la atenta mirada de los agentes federales, los ciudadanos debían entregar sus monedas de oro, lingotes e incluso certificados de oro en papel a una tasa de cambio de $20.67 por onza troy. El incumplimiento era castigado con fuertes multas y hasta 10 años de prisión. Casi de un día para otro, la reserva de oro estadounidense creció a 5.000 toneladas, fundidas en 368.000 barras uniformes, cada una con un peso de 12,5 kilos. Un año después, Roosevelt incrementó el nuevo precio fijo del oro estadounidense a $35 la onza. Cuando obtuvo el oro de todo el país, duplicó su valor y eso puedes hacerlo cuando lo tienes todo. La diferencia era que el gobierno obtenía las ganancias, no las personas. Y esa fue la forma en que el nuevo acuerdo intentó reactivar la economía. En menos de 24 meses, Franklin Roosevelt había consolidado la mayor concentración de riqueza en la historia moderna. Y para almacenarla, construyó la fortaleza más firme del país, Fort Knox. En los años 30 nos inquietaban los rumores de guerra en Europa y al gobierno federal le preocupaba que nuestro oro estuviera almacenado en Nueva York y Filadelfia, ambas ubicaciones costeras y susceptibles al ataque. Roosevelt decidió construir una bóveda para guardar el oro y debía estar a una distancia razonable en la costa atlántica. La elección de ubicación por parte de Roosevelt no solo estaba lejos del océano, sino que era adyacente a la base militar Fort Knox. Y aunque el depósito está bajo el control único del Departamento del Tesoro, los 10.000 soldados del ejército y los tanques M1 son un claro elemento disuasorio para cualquiera con malas intenciones respecto al oro estadounidense. Hay una unidad militar en Fort Knox que está lista para responder en todo momento si ocurre un ataque a la bóveda del oro. Guardias secretos, una bóveda ultra secreta y un muro de silencio alrededor del contenido real de Fort Knox han llevado a algunos a especular que la selección del lugar por parte de Roosevelt podría estar vinculada con una de las leyendas más extravagantes de Kentucky. Hay una historia que cuenta que los padres fundadores pensaban, durante el período revolucionario, que el tesoro de los Estados Unidos debía esconderse de los británicos en algún lugar, y que Kentucky parecía ser un buen lugar porque aún era parte de Virginia en esos tiempos. George Washington se dio cuenta de que no había una fortaleza disponible en ese tiempo para proteger ese tesoro. Pero algo que sí tenían era Kentucky, con sus espesos bosques y muchas cuevas. Muchas leyendas han afirmado durante mucho tiempo que las profundas cuevas alrededor de Fort Knox eran un lugar ideal para que los piratas y otros ocultaran sus preciados bienes.
Las leyendas de piratas tienen cierta credibilidad porque con los años se han encontrado piezas de oro y plata en el centro de Kentucky. Pero una cueva como esta podría haber servido como el primer almacén de oro de los Estados Unidos. Algunos creen que la respuesta es sí. Y para probarlo, señalan a un inglés de la colonia llamado Jonathan Swift, un misterioso colaborador del general George Washington, que poseía extensas tierras en Kentucky. Swift también podría haber servido como inspiración para uno de los piratas más famosos de la literatura. Cuando Robert Louis Stevenson escribió La famosa Isla del Tesoro, conocía la leyenda de Jonathan Swift. Y muchas personas creen que tomó esa leyenda y creó a John Silver el Largo. Si observas el mapa que se dibujó para el libro, luce como los Estados Unidos de América. Y si luego ves donde la X marca el lugar donde está el tesoro, geográficamente es donde estaría Kentucky. Usando mapas y cartas de la época, el autor Robert Prater sugiere que el oro podría haber sido contrabandeado en barriles de sal hasta cuevas secretas en tierras de propiedad de Swift, tierras ubicadas a pocos kilómetros del depósito actual del oro. Creo que es posible que la bóveda del oro se haya construido donde está por los eventos de finales del siglo XVIII. El hecho de que Jonathan Swift tuviera esa propiedad, que está casi en el patio trasero del depósito de lingotes, el hecho de que no nos permitan saber mucho sobre el contenido actual, demuestra a la perfección que el secretismo siempre ha sido total en cuanto al tesoro nacional. Hoy en día, los registros oficiales del Tesoro ubican las reservas de oro de Fort Knox en 147.3 millones de onzas troy, con un valor de más de 260,000 millones de dólares estadounidenses. Más oro que las reservas completas de China, Japón, Suiza, Rusia y Arabia Saudita juntas. A continuación... ¿Pueden creerlo? Vean eso, llegan hasta el techo. Una vez más se descubre una mentira del gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Es obvio que ocultan algo. De todos los presidentes que han asumido el cargo desde que Franklin Delano Roosevelt cerró las puertas de la bóveda de Fort Knox en 1937, ninguno de ellos ha visitado el famoso depósito de oro. Al menos, no que sepamos. Y ningún presidente ha abierto las puertas al público para verificar el estatus de su contenido de oro sólido, excepto por una vez, en el otoño de 1974. Algunos perdieron la fe en el gobierno y comenzaron a poner el foco en Fort Knox, que estaba vacío, que era un engaño, que el gobierno se había convertido en una mentira. En 1971, luego de una dura batalla económica con Francia, el presidente Richard Nixon había sacado al dólar estadounidense del patrón oro internacional. El dólar estadounidense ya no se valoraría en base al oro. Durante los años 60, cuando Charles de Gaulle era primer ministro de Francia, les dijo a otros países: si me deben dinero, páguenme en dólares estadounidenses. Luego convertía esos dólares estadounidenses en oro. Es probable que eso haya provocado la mayor fuga de oro del depósito de lingotes. Pero, ¿cuánto quedó del Tesoro Nacional estadounidense? Un ansioso público exigía saberlo. Así que el 23 de septiembre de 1974, la directora de la fábrica de moneda, Mary Brooks, dio a un grupo selecto de congresistas y reporteros en una visita de media hora a la bóveda de Fort Knox, como se ve aquí en esta inusual grabación.
Llegamos en bus por el Bullion Boulevard, buen nombre. Y al acercarnos al depósito vemos señales que advierten que los oficiales federales están autorizados para disparar a matar y que el ingreso está prohibido por completo. Vengan para acá. Bajamos desde el primer piso en un ascensor hasta el nivel más bajo donde el oro está almacenado. Y al salir del ascensor, caminamos directo a las bóvedas, las celdas llenas de oro. Dentro del cuarto de bóvedas había 13 celdas. La delegación fue conducida hacia la más pequeña de todas. ¿Por qué esa y no una de las supuestas más grandes? Sigue siendo un misterio. Pero en ese momento a nadie pareció importarle. Cortemos la cinta. Debemos tener mucho cuidado con este documento. No había nada tan asombroso como cortar el sello, la puerta de la bóveda abierta. Y los reflectores de la televisión, las cámaras fotográficas, los flashes disparando hacia el oro. ¿Pueden creerlo? Vean eso. Llegan hasta el techo. Tuvimos la oportunidad de tomarlo, sentirlo y asegurarnos de que era oro. Fue algo un poco asombroso y solo quería sentarme y contemplarlo por unos minutos. Tiene un peso aproximado de 10 kilos. La mayoría de los visitantes quedó satisfecho, habiendo visto de primera mano el magnífico contenido de la celda. ¿Te satisface que todo el oro esté aquí? Correcto, y fue así antes de venir. Pero para algunos, no todo lo que brillaba era oro. Abrieron el depósito de lingotes y esa noche mostraron por primera vez desde los años 30 la apertura de esos compartimientos y dejaron que todos vieran, pero lo que hicieron fue abrir la caja de Pandora. Porque sí, todos vieron unas barras apiladas en una habitación y de inmediato comenzaron a decir, es probable que lo que ven sea falso. ¿Por qué solo le mostraron a los visitantes una celda? ¿Y por qué les negaron el acceso a ciertos rincones del complejo de bóvedas? Con el tiempo, algunas fotografías tomadas durante el evento comenzaron a circular en periódicos y revistas. Pero en lugar de convencer a los escépticos como se esperaba, surgieron más preguntas. Algunos cuestionaban la calidad del oro basándose en su color. Otros sugirieron que, según esta foto de Associated Press, las barras no pesaban 12,5 kilos como reportaron, sino menos de 10 kilos. El Departamento del Tesoro emitió un comunicado de prensa diciendo, era una báscula barata, la báscula no era precisa, pero al acercar la imagen veías que no era una báscula barata, era una báscula de uso común en el servicio postal. Lo más intrigante era la posibilidad de que hubiese una bóveda secreta, escondida no solo de los visitantes de ese día, sino una cuya existencia se niega, incluso hoy. Hay una foto famosa de Mary Brooks tomada por un fotógrafo de AP diciendo, miren, todo el oro está aquí. El cuarto que mostraron fue la bóveda número 13. Y si hacías un cálculo sencillo de cuántas barras se podían ver allí, había cerca de 1 millón de onzas de oro en ese espacio. Pero las cifras más recientes del sitio web del Departamento del Tesoro muestran que hay 150 millones de onzas de oro en Fort Knox. Se requerirían 150 de esas bóvedas 13. Así que es obvio que falta algo. Pero esa fotografía demostró en realidad la existencia de otra bóveda aún más secreta. Por desgracia para el departamento, el ex comandante general de Fort Knox, el general John Ryan, escribió una carta diciendo, no, el Departamento del Tesoro se equivoca, hay una bóveda central y yo estuve en ella. Luego dibujó un mapa, mostrando dónde estaba la bóveda 13 en el primer piso. Y mostraba dónde estaba la bóveda central, que era un área subterránea de Fort Knox, que era mucho más grande y ocupaba casi todo el perímetro de la construcción, pero bajo tierra. Así que, una vez más, se descubre una mentira del gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Es obvio que ocultan algo.
Creo que sería una buena regla si cada varios años el Departamento del Tesoro llevara a algunas personas para verlo, pero no creo que ocurra. Cuando estuve en la visita de inspección del Congreso, había mucho oro en Fort Knox. Puedo decirte que estar ahí fue una experiencia intensa. Pero saber que el oro estaba ahí en septiembre de 1974 no significa que siga estando ahí. Por más de 40 años, ningún civil ha tenido acceso al depósito de lingotes de los Estados Unidos. Pero luego, en 2017, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, entraron a las bóvedas para realizar una inspección. A nadie tomó por sorpresa que no se les permitiera la entrada a los medios de comunicación. Se hacen cosas secretas con la reserva de oro. La reserva de oro es propiedad pública, es propiedad de todo el pueblo de los Estados Unidos. Y las cosas que están haciendo con él se usan para aplicar políticas secretas sin ninguna rendición de cuentas al Congreso y al pueblo de los Estados Unidos. Eso es inaceptable. En 1980, el reportero de prensa Bill Steele recibió un sobre. El remitente, un acaudalado empresario de Ohio llamado Edward Durrell. En él, Durrell detalló cómo había gastado decenas de miles de dólares investigando sobre Fort Knox y que había llegado a una polémica conclusión. No había oro almacenado ahí, en lo absoluto. Entiendo que la forma en que el oro fue retirado fue con camiones y trenes. Fue enviado al Banco de la Reserva Federal en Nueva York y luego embarcado hacia el London Gold Pool. Se vendió en el mercado a $35 por onza. De inmediato el precio comenzó a subir y en 1980 llegó a un máximo de más de $900 por onza. Así que puedes imaginar que si compraste toneladas y toneladas de oro de Fort Knox a través del London Gold Pool a $35 por onza, hubo una ganancia considerable al venderlo a $800 o $900 por onza. Lo que terminó haciendo fue gastar cientos de millones de onzas del oro estadounidense y nunca se recuperará. ¿Es posible que toda la dotación de oro de Estados Unidos haya sido movida, un cargamento a la vez? La evidencia fotográfica revela la existencia de patios de carga en la zona más alejada del depósito, invisible desde cualquier vía pública. Sin embargo, hay quienes siguen siendo escépticos. Con toda la tecnología de hoy en día, sigue habiendo una sola forma de sacar todo el oro del depósito, que es cargarlo en camiones y llevarlo hasta el depósito. Y al realizar una operación como esa, ¿cómo la ocultas del escrutinio de los medios? Si lo han sacado todo, deben haberlo hecho con un dispositivo de camuflaje, porque no hay manera de que lo hayan hecho sin que alguien se diera cuenta. El Comité de Acción Antimonopolio de Oro es una organización dedicada a la investigación de la naturaleza real y alcance del oro reportado por los bancos centrales del mundo y bolsas de productos. Ellos sostienen con fuerza que la cantidad de oro reportado en los mercados globales ha sido exagerada de forma grosera y deliberada, en un esfuerzo por mantener el precio bajo de manera artificial. Con base en materiales recopilados de registros públicos y demandas por libertad de información, el cofundador del comité, Chris Powell, cree que incluso si hay oro en Fort Knox, es posible que ya no sea propiedad de los Estados Unidos. Alguien más podría ser su dueño. Los gobiernos necesitan controlar el oro para sostener el valor de su moneda y sostener el valor de sus bonos. Y para hacerlo, ahora el gobierno de los Estados Unidos ha recurrido a la manipulación del mercado del oro. Creemos que el propósito principal de esos canjes de oro es intervenir de forma encubierta en el mercado del oro. Por ejemplo,
Estados Unidos podría decir que en febrero necesita vender 50 toneladas de oro en el mercado de Londres para mantener el precio del oro bajo control, pero no quiere ser el banco central identificado como el que lo está haciendo. Entonces, Estados Unidos puede llamar al Banco Central alemán y decirle, oye, queremos que vendan 50 toneladas de oro en Londres. Por favor, ¿podrías hacerlo? Y a cambio te daremos la titularidad de 50 toneladas de oro almacenado en el depósito de Fort Knox. Puedes ir mañana a Fort Knox y ver mucho oro. Eso no desmentirá todos los secretos sobre Fort Knox, a menos que también supieras a quién pertenece ese oro. Solo ver ese oro de Fort Knox no disipa las dudas. La gente me ve directo a los ojos y me dice que me engañaron y que nada de eso es real. Durante los últimos 30 años escuché a expertos decirme que lo que vi no era real. No sé qué tienen ahora dentro de ese edificio, pero sé que si cruzas a su territorio te matarán. Están protegiendo algo y esconden algo en algún lugar. El número 33 de la calle Liberty, ubicado en el corazón del distrito financiero de la ciudad de Nueva York, el Banco de la Reserva Federal se ha convertido en un punto de interés turístico. Conocido por su enorme bóveda enterrada 5 pisos bajo las concurridas calles y cargada con 6.700 toneladas de oro, valoradas en unos asombrosos 311,5 mil millones de dólares. Esa bóveda está esculpida en el lecho de roca. Hay una sola entrada y salida muy estrecha. La mayoría del oro ha estado ahí por mucho tiempo y no se mueve. La bóveda de la Reserva Federal es conocida como el almacén de lingotes más grande del mundo. Pero sorprendentemente muchos de los lingotes que contiene no son propiedad del gobierno. En cambio, la bóveda de la Reserva Federal almacena en su mayoría el oro de otros países, bancos centrales y organizaciones internacionales. Y sin ningún costo. Bajas 5 pisos subterráneos hasta esa enorme bóveda. Observas por la puerta y ahí adentro, en jaulas separadas, como celdas de prisión, ves las pilas de barras de oro. Esa pila pertenece a México, esa pila de aquí es propiedad de Austria. Y de vez en cuando, si un país quiere saldar un acuerdo y compensarlo con otro, los empleados de la Reserva Federal entran y lo mueven de una jaula a otra. Casi la mitad de los lingotes de Alemania han estado almacenados en la bóveda desde los años 50. Pero en enero de 2013, cuando el país europeo pidió la devolución de 300 toneladas de su oro, la Reserva Federal dijo que no podía entregarlas, sino hasta el año 2020. Ocurrió que cuando Alemania pidió la devolución de su oro, recibieron una negativa. Y mientras tanto, no tienen permiso para venir y verlo y asegurarse que esté aquí. No estamos preparados para una inspección, pero era su oro y tenían derecho a inspeccionarlo. Y la Reserva Federal les envió una carta que decía que tardarían 7 años en devolverle el oro a Alemania. ¿Por qué la Reserva Federal se rehusó a permitirle a Alemania examinar su propio oro? ¿De verdad fue por razones de seguridad o querían tal vez esconder algo? Algunos especulan que el Banco Central de los Estados Unidos no tiene tanto oro como dice, porque ha sido vendido, prestado o usado como garantía para la deuda estadounidense. Si de verdad tenemos todo ese oro y Alemania solo quiere una pequeña parte de lo que se supone tenemos, ¿por qué no podemos enviárselo? Aquí hay solo un pequeño problema. Desapareció. Fue robado, hurtado, por los que mandan en el país. Según informes de 2014, 5 naciones están pidiendo la devolución de sus lingotes de oro depositados en Estados Unidos, y todos están recibiendo lo que algunos llaman The Big Stall. ¿Pero por qué? ¿Podrían estar pasando más cosas bajo tierra y a puerta cerrada? Cuando
se trata del oro? Hay quienes creen que el Banco de la Reserva Federal de Nueva York esconde un impactante secreto. Porque al otro lado de la calle está el edificio de JP Morgan. Alberga la bóveda más grande de un banco privado estadounidense en el mundo, que, al igual que la de la Reserva Federal, también está 5 pisos bajo tierra. ¿Es solo una coincidencia que un banco federal que aloja el oro de otros países esté ubicado a pocos metros de un banco privado estadounidense que también negocia con metales preciosos y que sus bóvedas estén al mismo nivel bajo tierra? La razón por la que la bóveda de oro de JP Morgan es una preocupación es por la idea de que podría haber túneles bajo esos edificios, y es casi seguro que los hay. Es una preocupación que Wall Street como colectivo está usando una pequeña cantidad de oro compartido como artículo de muestra. Es como una cáscara. El oro es la semilla y las grandes firmas financieras de Wall Street son la cáscara. Alguien llega a JP Morgan y dice, quiero verificar que mi oro esté aquí, y le dicen, aquí está el oro, y se va a casa feliz. Luego lo llevan por el túnel a la Reserva Federal y lo exhiben para Alemania o Venezuela o cualquier otro país. En 2017, Alemania recibió su oro de vuelta. Pero ¿es posible que haya un pasadizo secreto entre las dos bóvedas, permitiéndole a la Reserva Federal y a los bancos JP Morgan y Chase compartir su inventario de oro cuando lo necesiten? De ser así, podría ser otra evidencia que sugiere que Estados Unidos tiene mucho menos oro del que dice. Y es posible que el oro sea tan escaso que algunos estadounidenses no se detengan ante nada para obtenerlo. A continuación, tanto el presidente Kennedy como Lyndon Johnson vieron parte del tesoro. El oro que estaba en el Pico de Victorio fue retirado por completo. Campo de misiles de White Sands, Nuevo México. Aquí, dentro de 8.300 kilómetros cuadrados de desierto seco y arenoso, hay áreas tan aisladas que sirven como el sitio perfecto para pruebas ultra secretas de armas, lanzamientos de cohetes y ensayos de bombas atómicas. Pero esta zona desolada del suroeste estadounidense también podría esconder otros secretos aún más polémicos. Cuando era niño en los años 50 y 60, Terry Delonas adoraba escuchar las historias de su abuela acerca de un tesoro increíble que aseguraba que su esposo, Doug Noss, había encontrado cerca de White Sands en el Pico de Victorio en noviembre de 1937. Lo que Doug Noss encontró, al parecer, fueron 100 toneladas de barras de oro apiladas dentro de esa montaña. Además de las barras de oro, Noss también encontró artefactos antiguos y una espada. Mi abuela en ocasiones buscaba en uno de sus viejos baúles y sacaba un artefacto como este. Es una espada de origen europeo. El sello muestra que fue fabricada en Klingenthal, Bavaria, y algunos historiadores especularon que pudo haber sido una de las espadas usadas por uno de los guardias durante el imperio de Maximiliano en México. ¿La espada podría haber pertenecido a seguidores del último emperador de México? Y más misterioso aún, Doug Noss también encontró, como dijo, una caverna llena de barras de oro. Y de ser así, ¿de dónde salió el tesoro? Creemos con firmeza que los caballeros del Círculo Dorado enterraron enormes cantidades de oro en algunos lugares.
Lo enterraron en cavernas subterráneas. La más grande, de la que estamos muy seguros, es el Pico de Victorio. Los caballeros del Círculo Dorado fueron a México para rescatar a Maximiliano, quien era su aliado después de la Guerra Civil. Trajeron ese oro de vuelta al Pico de Victorio. El Pico de Victorio era de verdad parte de una red de escondites secretos que los investigadores afirman usaban los misteriosos caballeros del Círculo Dorado. Por desgracia, tal vez nunca lo sepamos, porque antes de que Nos pudiera extraer las barras de oro que aseguró que estaban en lo profundo de la montaña, un deslizamiento de rocas cortó el acceso al tesoro. Poco antes que el gobierno estadounidense incorporara de manera repentina al Pico de Victorio la base de misiles de White Sands en 1953. ¿Coincidencia? ¿O podría haber otra razón más secreta por la que el ejército estadounidense quería mantener el área fuera del alcance? Hacen muchas cosas ahí, desde entrenamiento de tropas a ensayos de misiles de toda clase. No puede haber civiles corriendo dentro de un campo de misiles. Si existiera un verdadero libro de secretos de Estado, creo que lo que revelaría sería el nivel tan elevado de conocimiento por parte del despacho Oval del presidente sobre los eventos alrededor del Pico de Victorio. 5 de junio de 1963. En el punto álgido de la Guerra Fría, el presidente John F. Kennedy y el vicepresidente Lyndon Johnson visitan el campo de misiles de White Sands para una demostración de lanzamientos de cohetes y armas. Pero hay quienes afirman que durante los eventos oficiales, Kennedy y Johnson también vieron otra muestra secreta, pero no menos sorprendente, en el Pico de Victorio. Hace poco, un miembro del equipo de seguridad del presidente Kennedy dijo que había sido enviado con antelación al Pico de Victorio para preparar el lugar y que tanto el presidente Kennedy como Lyndon Johnson habían entrado a las cavernas del Pico de Victorio y vieron parte del tesoro. 5 meses después, John F. Kennedy fue asesinado en Dallas. Y Lyndon Johnson se convirtió en el 36º presidente de los Estados Unidos. Y fue Johnson quien se convirtió en el primer presidente estadounidense en tener una pista de aterrizaje en su residencia a las afueras de Fredericksburg, Texas. ¿Pero por qué? Lyndon Johnson hizo cosas que otros presidentes nunca hicieron. Había aviones militares, incluyendo aviones de carga Hércules, aterrizando y despegando de su rancho. Y era una especie de misterio porque nadie supo en realidad por qué aterrizaban y despegaban aviones militares de carga en el rancho de Lyndon Johnson. Creo que el oro que estaba en el Pico de Victorio fue retirado por completo. Sospecho que lo sacaron durante los años de Johnson. El presidente Lyndon Johnson sabía en secreto sobre el oro escondido dentro del Pico de Victorio. Y de ser así, ordenó que retiraran el oro. Los hechos podrían seguir siendo un misterio, porque aún no hay evidencia concreta de que hubo oro escondido en el Pico de Victorio. Terry DeLones continúa la misión familiar de excavar el lugar, la cual lleva décadas. En 1992, bajo la supervisión cercana del ejército estadounidense, incluso le otorgaron un breve acceso. Al fin logramos entrar por una de las fisuras principales y creemos que daba acceso a una de las cavernas principales del tesoro. Fue un viernes en la tarde. El equipo de excavadores salió del sitio muy feliz y animado también. Los militares lo notaron y fuimos expulsados el lunes siguiente. Confiscaron nuestros equipos, construyeron una cerca alrededor del Pico de Victorio y nunca más nos dieron acceso. ¿Por qué el ejército estadounidense le impidió a Terry DeLones acceder a la caverna? ¿Tenían un conocimiento secreto de lo que podría encontrar ahí? Hay muchas grandes historias sobre tesoros, pero esta es la única que parece haber tenido un intento abierto por parte de algunas personas del gobierno para ocultar la verdad sobre lo que ocurrió en el pico.
El gobierno estadounidense está haciendo lo posible para ubicar los tesoros de oro perdidos del país. O de manera deliberada y misteriosa, deben permanecer perdidos para siempre. Hay quienes creen que, cuando se trata de esconder dinero, el gobierno no es muy distinto a otro grupo de personas poderosas, quienes suelen ser el blanco de sus investigaciones: la mafia. Las Vegas, Nevada. Hoy en día, los mundialmente famosos hoteles y casinos de la ciudad atraen a unos 40 millones de visitantes al año y reciben un estimado de $9,000 millones solo en ingresos por juegos. La otrora joya de la corona del imperio criminal de la mafia, Las Vegas, se erigió en el desierto de Nevada para convertirse en un orgulloso, aunque vulgar, monumento a la gloria pasada de la mafia. La mafia solía estar donde estaba el dinero. Sin duda, las apuestas y todo lo relacionado con ellas eran muy atractivas para ellos. Porque no solo se hace dinero robando en las apuestas, lo cual hicieron por años y lo dividían entre ellos, sino que también las personas que apuestan tienden a involucrarse en otras actividades que pueden ser ilícitas y eso crea otras oportunidades. Con dinero para construir los casinos, proveniente del líder sindical Jimmy Hoffa, cortesía del fondo de pensiones del sindicato de camioneros, la mafia comenzó a establecerse en el campo Strip de Las Vegas. El jefe de Cleveland, Moe Dalitz, construyó el Desert Inn. Frank Costello, de Nueva York, tenía el Tropicana. Longy Swillman, de Nueva York, era el dueño del Sands. El grupo de Chicago de Frank Nitti estaba en el Riviera. Y el cerebro del grupo no era otro que Meyer Lansky, que dirigía el Flamingo y el Thunderbird. El abuelo era el rey del robo, era muy bueno tomando el dinero que no se encontraba con rapidez en las mesas y se dividía para devolverlo a donde debía estar, para poder lavarlo. Enormes cantidades. Una cantidad iba al gobierno, pero no reclamaban mucho. Pero ¿cómo una banda criminal, fundada sobre sangre y balas, pudo manejar en secreto no solo una industria, sino toda una ciudad estadounidense? ¿Por qué los cuerpos policiales permitieron que la mafia estadounidense floreciera en Las Vegas? ¿Y por qué el director del FBI, J. Edgar Hoover, minimizó la influencia de la mafia? Como algunos sugieren, ¿había un oscuro secreto detrás de la renuencia de Hoover a perseguir a la mafia? Apuestas, vicios, corrupción política, crimen organizado. La solución fundamental está en los ciudadanos despiertos y conscientes. ¿Es posible que el hombre que se creía guardaba archivos secretos de figuras poderosas haya sido sobornado por la mafia? ¿O es posible que el supuesto hábito de apostar de Hoover y los rumores sobre su homosexualidad hayan sido usados para chantajearlo? No sabíamos si Hoover era homosexual, pero sabíamos que a Hoover le encantaba apostar a los caballos y hemos escuchado que la mafia arreglaba las carreras y le enviaban la información a Walter Winchell y Winchell le daba a Hoover el nombre del caballo ganador. ¿Es posible que el hombre que no solo armó al FBI, sino también eliminó a algunos de los criminales más buscados de Estados Unidos se haya comprometido para poder ganar una que otra apuesta? O como algunos sugieren, ¿pudo haber sido presionado por otras autoridades con un nivel aún mayor? Pero de ser así, ¿quién? Hoover sabía de una mafia. Los agentes del FBI también. Hoover no quería involucrarse en la lucha contra el crimen organizado porque sabía que tendría que perseguir políticos y la mafia tenía contactos incluso a las puertas de la Casa Blanca. En 1950, cuando dos mafiosos fueron baleados en la sede del Partido Demócrata en Kansas City, Missouri, el estado natal del entonces presidente Harry S. Truman, la relación secreta de la mafia con los políticos llegó a las primeras páginas de los periódicos. El gobierno federal ya no podía hacer caso omiso a la mafia o a sus conexiones políticas encubiertas.
Lo que siguió fue una serie de audiencias e investigaciones en el Senado. Investigaciones que llevaron a un enfrentamiento televisado entre el líder sindical Jimmy Hoffa y el futuro fiscal general Robert F. Kennedy. Bobby se enfrentó con muchos de los mafiosos principales de la época. El que más se recuerda es Jimmy Hoffa. Eran 2 niños en el patio de la escuela. Dijo, le romperé la espalda a ese HDP. ¿Quién? Usted. ¿A quién le quebrará la espalda, señor Hoffa? En sentido figurado, no sabía de qué hablaba y no sé de qué está hablando. Hicieron un duelo de miradas entre ellos. Luego Hoffa terminó con un guiño. Eso enloqueció a Bobby. Durante los recesos en la audiencia cubrió su micrófono y maldijo a los mafiosos. De verdad se lo tomó como una cruzada personal. Se convirtió en fiscal general. Y entonces lideró una campaña contra la mafia en el país. Finalmente, en 1964, la campaña de Bobby Kennedy por atrapar al líder sindical terminó con Hoffa, condenado y sentenciado a 8 años en prisión por sobornar al jurado. En el proceso, Bobby Kennedy también había logrado deportar a Guatemala al jefe mafioso de Nueva Orleans, Carlos Marcelo. Marcelo logró regresar a los Estados Unidos y cuando volvió lo hizo con un ardiente odio hacia Bobby Kennedy. Y dijo, si le cortas la cola a un perro todavía te puede morder, pero si le cortas la cabeza a un perro, ya no podrá hacerte daño. Podemos comenzar a trabajar juntos. Somos un gran país, un país altruista y un país compasivo. Y quiero que esa sea mi base para lanzarme en los próximos meses. El 6 de junio de 1968, Robert F. Kennedy fue baleado y asesinado mientras caminaba por la cocina del Hotel Ambassador, luego de dar un discurso en Los Ángeles. Buscaba la nominación de su partido para lanzarse a la presidencia de los Estados Unidos, pero hay quienes dicen que el asesinato no fue obra de un único atacante, que en realidad fue un ataque de la mafia. Una venganza por los años de persecución incesante por parte de Kennedy. Con la violenta muerte de Bobby Kennedy, parecía que la guerra contra el crimen organizado se había perdido. Los años 70 anunciaron un nuevo periodo de poder y prosperidad para la mafia. Y el estreno de la película El Padrino en 1972 le dio a la mafia un estatus casi mítico en la cultura popular estadounidense. Pasaron muchas cosas durante el mismo periodo. Hoover murió, salió la película El Padrino. Todas esas cosas pasaron al mismo tiempo y la mafia estaba cambiando de forma dramática en la primavera del 72. En gran medida, el gobierno federal había mostrado poca capacidad o voluntad para detener a la mafia y sus actividades ilegales, que ahora incluían pornografía hardcore y tráfico de drogas. Pero cuando se habla de organizaciones criminales multimillonarias, los oficiales del gobierno tienen un problema aún mayor al cual hacer frente: los carteles mexicanos de la droga. A continuación, HSBC se dice que lavó $4,000 millones para los carteles mexicanos. Los carteles están operando en todas las ciudades principales del país. Desde que fue expuesta la Operación Rápido y Furioso en 2011, sigue habiendo una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el Departamento de Justicia de Estados Unidos autorizó una operación encubierta para enviar miles de armas de asalto de estilo militar a través de la frontera mexicana y se lo mantuvo en secreto al gobierno mexicano? Hay 3 elementos en el narcotráfico: drogas, dinero y armas. Sin uno de ellos, el sistema se interrumpe. La única industria que es más rentable que la industria de las drogas es la industria de las armas. Los dos negocios están tan relacionados entre sí que son casi el mismo. El 90% de las armas compradas en exhibiciones y tiendas de armas en Estados Unidos
va a México. Si compras un AR-15 por $1,500, puedes venderlo en México por 5 veces ese precio. Un Barrett calibre 50 nuevo en su caja cuesta $10,000. Las personas en México te pagarán $50,000 por ese rifle de precisión de 10 balas. Así que el margen es enorme. ¿Es esa la conexión? Las fuerzas corruptas dentro del gobierno estadounidense decidieron obtener provisiones frescas de efectivo encubierto vendiendo armas en lugar de drogas. O como afirman los conspiracionistas, ¿hay un vínculo secreto entre el tráfico de drogas y la industria de las armas? Hay personas que sufrirán un impacto económico por el fin de la guerra contra las drogas, comenzando por los agentes del orden público, que ganan dinero por el número de arrestos e incautaciones, pasando por el sistema legal, donde están esas personas siendo procesadas por las cortes, hasta el complejo industrial de prisiones. Hay corporaciones que construyen prisiones y cárceles y quieren que estén ocupadas. La guerra contra las drogas no hace más que alimentar a los peces gordos dueños de prisiones. Lo sabemos, todos lo sabemos. ¿Acusaciones infundadas? ¿Muy descabelladas para ser tomadas en serio? Quizás. Hasta que se considera la enorme cantidad de dinero involucrado. En diciembre de 2012, HSBC, el banco más grande de Europa, fue multado por la cantidad récord de $1,9 mil millones por no reportar transacciones sospechosas por lavado de dinero. HSBC, un banco global, se dice que lavó $4,000 millones para los carteles mexicanos. Sabemos que los principales bancos, por revelaciones recientes, están manejando miles de millones de dólares en dinero ilícito de drogas. El Senado descubrió que se permitió la filtración a los Estados Unidos de $7,000 millones entre 2007 y 2009 de supuesto dinero de drogas. No sabemos a dónde fue o a quién fue a parar, ni quién ha sido financiado por $7,000 millones. Hay tanto dinero que se puede comprar el poder. Con Estados Unidos hundido en una deuda por billones de dólares, ¿podría haber, como afirman los conspiracionistas, un río de dinero sucio manteniendo a flote la frágil economía estadounidense? ¿El tráfico ilegal de drogas en Estados Unidos es otra institución demasiado grande como para fallar? El hecho es que la CIA maneja las drogas, Wall Street lava el dinero, es una institución demasiado poderosa como para desafiarla, por ende continúa la epidemia de las drogas. Hay vasta evidencia de que hay muchos individuos ganando mucho dinero con el tráfico de drogas porque nadie los está viendo y nadie los vigila. Los carteles están operando en todas las ciudades principales del país. No puedes hacerlo si no tienes apoyo de los Estados Unidos, no puedes hacerlo. El casi insaciable apetito de Estados Unidos por las drogas ilícitas permitió que fuera invadido por un enemigo extranjero. Un enemigo tan malicioso y tan efectivo que se ha arraigado en las ciudades, vecindarios y hogares estadounidenses. La guerra con las drogas terminó. La ganaron las personas que las venden. Solo Dios sabe a cuántas personas ha matado. Ha creado la población carcelaria más grande del planeta. Y cada droga es más disponible, más barata y mejor. Todo lo ocurrido en la guerra contra las drogas se conecta. Creamos un monstruo que no podemos deshacer. Más de 40 años después que el presidente Nixon declaró la guerra estadounidense contra las drogas, la batalla se agudiza sin un posible final a la vista. ¿Podrá ganarse alguna vez? ¡Policía, tenemos una orden de allanamiento! Oh, el verdadero secreto es que siempre estuvo pensada de manera deliberada para perderla. Mientras los carteles parecen ser muy grandes como para fallar, algunos multimillonarios creen que se ha ideado una forma menos nefasta y completamente legal para mantener sus enormes fortunas fuera de las manos del gobierno, fundando sus propios países. Truth or Consequences, Nuevo México.
290 kilómetros al sur de Albuquerque se encuentra Spaceport America, la primera plataforma comercial de lanzamiento del mundo construida para llevar a ciudadanos estadounidenses al espacio exterior. El proyecto de $209 millones será la sede de Virgin Galactic del multimillonario Richard Branson, una compañía de cohetes que ya ha vendido más de 600 boletos, a pesar de que aún no ha realizado su primer lanzamiento comercial. Cada multimillonario quiere ir al espacio ahora. Solo cuesta $250,000 por boleto. Algunos creen que la razón por la que los multimillonarios están gastando tanto en viajar más allá tiene que ver con su necesidad innata de estar al mando. Incluso Jeff Bezos ha creado una compañía aeroespacial privada llamada Blue Origin. Pero algunos adinerados están gastando sus riquezas en iniciativas aún más extremas. Agosto de 2011. El multimillonario e inversionista de riesgo Peter Thiel invierte más de $1 millón en el Seasteading Institute, una organización sin fines de lucro que desarrolla ciudades flotantes independientes en aguas internacionales para experimentar con nuevas ideas para el gobierno. Peter Thiel, un multimillonario, está intentando crear su propio país. De hecho, muchos países. Quiere crear naciones en islas flotantes, donde los multimillonarios pueden vivir por su cuenta sus vidas utópicas libertarias fuera de las aguas territoriales, donde el gobierno no puede decirles qué hacer. Dicen que el objetivo es crear un mundo donde no serías afectado por las políticas fiscales o las políticas del gobierno de Estados Unidos. Es la idea de crear un mundo completamente nuevo en medio de la nada. Algunos expertos estiman que el costo de construir una comunidad oceánica frente a la costa del norte de California alcanzaría los $200 millones. Vemos diseños cada vez más y más alocados. Uno se llama Freedom Ship, de 1,5 kilómetros de largo, albergará 50,000 personas. Es como una isla para personas ricas que dará la vuelta al mundo cada 2 años y nunca tendrán que pagar impuestos. Es posible que algunos multimillonarios estadounidenses estén tramando un plan para convertirse en una nación en sí. Una con su propio territorio y planes políticos. Pero de ser así, ¿por qué? Los multimillonarios se separan cada vez más del resto del país. Tienen aviones privados, tienen comunidades privadas, tienen islas privadas. Se ha convertido en una burbuja de multimillonarios o un país secreto aparte. Es un país separatista de personas ricas. Los multimillonarios son diferentes. No hacen dinero de la manera en que lo hace la gente normal. No cumplen horarios. Creen que son los propietarios elegidos de este planeta y nosotros solo vivimos en él. ¿De verdad los multimillonarios sienten que son más inteligentes y más aptos para tomar decisiones por el pueblo estadounidense? ¿Podría ser eso lo que impulsa sus proyectos filantrópicos, políticos y económicos? ¿Y los ricos podrían estar en una misión secreta para acomodar al planeta como lo consideran, les guste o no a los ciudadanos? Todo lo que hacen con relaciones públicas, con obras de caridad, todo lo que hacen con el cabildeo secreto que está ocurriendo, está dirigido hacia una cosa: mantener su estatus de multimillonarios. La primera regla es preservar ese imperio, y esa es la verdadera intención de los multimillonarios. Hay buenos, malos, pero al final es muy difícil que la gente normal se identifique con ellos, pero creo que es muy fácil ver a todos como malvados. Todas nuestras vidas están de alguna manera ligadas o controladas por el 1% y por los ricos. Y así nos guste o no, gastan mucho y ejercen demasiado la rama del poder político. Yo digo, como le vaya a los ricos, le va al resto del país. ¿Los multimillonarios estadounidenses tienen un plan global? Uno que busca controlar todo, desde la energía y el consumo de alimentos hasta la atención médica e incluso la reproducción humana.
Y todo esto se está haciendo no por una búsqueda malvada de poder, sino por nuestro propio bien. ¿O la creciente disparidad entre ricos y pobres podría llevar al colapso al sueño americano? Quizás solo se sabrá la verdad cuando los desposeídos comiencen a exigir respuestas y las intenciones ocultas de los multimillonarios sean reveladas.